Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 24 de junio. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 30, versículos 1 al 16. El título del devocional de hoy es La oración, un incienso fragante ofrecido en el nombre de Jesús. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice el altar del incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Luego sigue la palabra en el versículo 11, dice el dinero del rescate. Habló también a Jehová a Moisés, diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Entonces aquí vemos primero el altar del incienso, para mostrarles cómo tenían que edificar este altar, cómo tenían que hacerlo. Vemos aquí que es bastante parecido a otro altar, el altar de bronce que se encuentra fuera del tabernáculo, que se encuentra en el atrio. Ahora, el altar de bronce era más grande que este, pero muy parecido. Tenía sus cuernos, sus anillos, sus varas. También sus dimensiones eran parecidas, pero más grandes para el altar de bronce que estaba afuera. Y en ese altar se ofrecían los sacrificios. Vimos en el pasaje de ayer, por la mañana y por la tarde, los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por expiación. Esto estaba fuera del tabernáculo, era hecho de bronce, un metal menos precioso. Pero dentro del tabernáculo tenían este altar de incienso, que era una versión mini del altar de afuera, pero hecho de oro puro, y que estaba, ¿dónde? Estaba justo aquí, delante del lugar santísimo, delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces en esta sección estaban aquí la mesa del pan de la proposición, el candelero de oro y luego el altar de incienso. Pero el altar de incienso era el que se encontraba más cerca al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y el propiciatorio. Entonces vemos aquí la importancia del incienso. Ahora, muchos se preguntan, ¿por qué tenían que quemarse incienso dentro del tabernáculo? Algunos piensan que era solamente para ofrecerle a Dios un olor fragante. Otros piensan que porque los sacerdotes siempre tenían que hacer sacrificios y matar animales, y la sangre de esos animales y la carne de esos animales hacía heder con un olor feo el tabernáculo y su alrededor,
que ese incienso entonces trataba de cubrir ese olor feo con un olor fragante. Ahora, la verdad es que no podemos saber exactamente por qué Dios le mandó a su pueblo a hacer un altar de incienso. Pero si tomamos el Antiguo Testamento junto con el Nuevo Testamento, vemos algo muy interesante. Por ejemplo, aquí en Lucas 1, versículos 8 al 11, dice la palabra así. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, era sacerdote. Dice la palabra en Lucas 1, versículos 8 al 11. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Vemos aquí una conexión entre el altar del incienso, el incienso que se ofrece a Dios como olor fragante, y la oración de los santos. Todo el pueblo, la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Vemos también en Apocalipsis 5, versículos 8 al 10, lo mismo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí vemos, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, igual en Apocalipsis 8, 3 al 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, viendo el Nuevo Testamento junto con el Antiguo Testamento, me parece que el incienso era un símbolo de la oración, de las oraciones de los santos, del pueblo amado de Dios. Ahora vemos interesantemente que el incienso se ofrecía no en un pequeño incensario, sino en un altar, como si fuera un holocausto o un sacrificio entregado a Dios. En el pasaje de hoy, en Éxodo 30, vemos también que además de ofrecer el incienso día y noche, que es a la misma hora que los holocaustos que se ofrecían afuera en el atrio, que también vemos que el pueblo de Dios es llamado a pagar una ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Cualquier servicio que le entregamos a Dios, que le ofrecemos a Dios, no es una cosa fácil. Tenemos que pagar un precio. Para orar uno tiene que apartar un tiempo, uno tiene que arrodillarse y humillarse ante Dios y orar. Uno dice, orar es una cosa fácil, todo lo podemos hacer, no nos cuesta nada. Y sí es fácil, pero la pregunta entonces es, ¿oramos? ¿Tenemos comunión con Dios a través de la oración? ¿Intercedemos por los hermanos de la iglesia y intercedemos por las necesidades del mundo? La oración es la cosa más fácil, que no nos cuesta nada, pero a la misma vez es una cosa muy difícil que requiere disciplina y cuesta todo. Nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestro amor, nuestra dedicación a Dios. La oración es el incienso que se ofrece a Dios sobre ese altar. Y vemos interesantemente que aunque nos cuesta a nosotros orar a Dios y tener comunión con Él a través de la oración, el que pagó un precio infinito para que esas oraciones llegaran hasta el cielo fue Jesucristo. Vemos en el pasaje de hoy cómo Aarón y los sacerdotes tenían que tomar una vez al año sangre, en el día de expiación, sangre del animal, para ponerlo en los cuernos del altar del incienso. Hasta el incienso tenía que purificarse para poder llegar a la presencia de Dios. Nuestras oraciones también no pueden llegar a Dios directamente porque decimos, pues yo oro con humildad, le pido con sinceridad. No, si no es por Cristo, nuestras oraciones no tienen acceso al trono de gracia de Dios. Y es por eso que nosotros cuando oramos en el nombre de Jesús. Su ofrenda sobre la cruz, su sacrificio sobre la cruz es lo que hace
que se abran los cielos y que nuestra oración llegue a los oídos del Padre Celestial. Así que oremos en esta mañana pidiéndole a Dios dos cosas. Primero, Dios, haznos un pueblo de oración. Queremos orar más. Sí, tenemos que leer la palabra y estudiarla, pero no queremos llenar nuestra mente con información y dejar que nuestros corazones se enfríen. Siempre la meta del estudio de la palabra de Dios es el amor a Dios. No es algo frío de conocimiento solamente, sino de transformación de nuestros corazones. Es que oremos que seamos un pueblo de oración, individuos que oramos apasionadamente y que oremos acordándonos del precio que Cristo Jesús pagó para poder hacer que nuestras oraciones lleguen al Padre Celestial sin estorbo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, armada e Iglesia Hispana Antioquía.